Hola, mi nombre es Mariana Díez, soy psicomotricista y docente de la Unidad Académica de Psicomotricidad de la Facultad de Medicina Uruguay. En primer lugar, agradezco a la organización del Congreso la posibilidad de presentar este trabajo titulado Perfil psicomotriz de niños y niñas con problemas del desarrollo. Como marco general para esta presentación, quisiera puntualizar que el autismo es una condición temprana del desarrollo y es un cuadro que compromete áreas centrales del ser humano: la socialización, la comunicación, es decir, que no estamos hablando particularmente de dificultades a nivel del lenguaje, sino que hay un compromiso de la comunicación en términos generales, la sonrisa social, la mirada, la atención conjunta, entre otras. La modulación sensorial asociada a los diferentes canales de ingreso de la información, y aquí podemos ver una gran variabilidad en la presentación, en los perfiles, que se pueden expresar en conductas tendientes a la hipersensibilidad o a la hiposensibilidad, y también se observa un compromiso en las posibilidades de interacción con otras personas y a nivel de las actividades simbólicas como por ejemplo el juego. Estas son las grandes áreas de compromiso y luego tendremos que ocuparnos de comprender la expresión singular de cada niño, de cada niña con esta condición. Entonces, cuando hablamos de trastornos del espectro autista, tenemos que considerar la presencia de dos componentes centrales. Por un lado, las dificultades a nivel de la comunicación social y por otro, la presencia de conductas repetitivas, intereses restringidos y particularidades en el procesamiento sensorial. En cuanto al inicio temprano, es posible observar ya desde los 12 meses de vida algunos indicios, sobre todo en la esfera de la comunicación social y a nivel de la interacción con otras personas, que son signos de alerta a tener en cuenta, a observar en la evolución, pero que a edades tan tempranas no resultan muchas veces concluyentes en términos diagnósticos. El otro punto a considerar es que una sintomatología más severa se hace evidente más tempranamente. Muchas veces la preocupación por el desarrollo de ese niño o de esa niña aparece cuando las demandas del entorno se complejizan, por ejemplo, cuando ingresan a una institución educativa y aumentan las exigencias en términos de posibilidades de interacción con otras personas y en términos de autonomía. Y allí las dificultades se hacen más claras. El diagnóstico se realiza a partir de conductas observables, es decir, que no se cuentan con estudios de laboratorio o de imagen que permitan realizar un diagnóstico. Otro aspecto a tener en cuenta es la diversidad o heterogeneidad en la presentación, con perfiles de funcionamiento muy disímiles. Si bien se identifican dificultades en los dos núcleos centrales o componentes centrales que mencionaba antes, el modo que se presentan es singular y cada persona tendrá su perfil de funcionamiento particular, sus características, sus preferencias y también sus desafíos a nivel del desarrollo. Y este perfil debe ser tenido en cuenta para poder ofrecer propuestas ajustadas tanto a nivel de la familia, de la institución educativa y de las intervenciones específicas que se lleven adelante. La evolución es variable y depende de varios factores, entre ellos la severidad del cuadro y los abordajes que se reciban. La evidencia muestra que las intervenciones específicas y oportunas generan mejores resultados. El estímulo que el niño o la niña reciba en estos primeros momentos del desarrollo, en estos primeros años de vida, es muy importante para mejorar el pronóstico, siempre considerando las limitaciones que imponen las características del cuadro de ese niño o de esa niña. Ahora me voy a detener a presentar las particularidades en el funcionamiento psicomotriz, relacionando las dificultades en las praxias con los componentes centrales del autismo a partir de la observación realizada en un grupo de 15 niños y niñas de entre 5 y 12 años que consultaron en la Unidad Especializada de Trastornos del Espectro Autista del Hospital Pereira Rosell, Montevideo, Uruguay, en el segundo semestre del año 2023, con un diagnóstico confirmado o en proceso de diagnóstico del trastorno del espectro autista. Como antecedente, señalo que varios autores y varias investigaciones proponen una asociación entre el desarrollo motor y la cognición social y sugieren que al estudiar el sistema motor podemos acercarnos a las dificultades en el desarrollo de las conductas sociales más complejas.
El ser humano tiene la capacidad de desarrollar secuencias de acciones muy complejas que se denominan praxias. De hecho, los dos grandes instrumentos con los que cuenta el ser humano para interactuar con su entorno son las praxias y el lenguaje, que son instrumentos de la inteligencia. Para desarrollar estas acciones, la planificación es un aspecto central. Tenemos una capacidad extraordinaria para planificar nuestras acciones y para crear modelos internos de las acciones, y luego lo que hacemos es apelar a estos modelos internos para llevar adelante una acción. Estos modelos se van ajustando en función de lo que percibimos en nuestro entorno, pero lo más importante es que no tenemos que crearlos cada vez que vamos a ejecutar una acción, por ejemplo, cuando escribimos o cuando practicamos un deporte. Y en la base de estos movimientos complejos tenemos que mencionar la integración entre percepción y motricidad, que es la base en términos generales de cómo funciona el sistema nervioso. Es lo que nos permite interactuar de manera dinámica con el entorno, percibir las demandas de nuestro entorno y elaborar una respuesta adecuada a cada situación. Es decir, que a partir de la integración entre lo que percibimos y la respuesta que elaboramos, construimos a lo largo del desarrollo un repertorio de conductas sociales, motoras, cognitivas muy amplio. La observación del funcionamiento de niños y niñas con trastornos del espectro autista revela la presencia de dificultades a nivel de las habilidades motoras, en el funcionamiento motriz y en el desarrollo práctico, y de manera más general en integrar información visual para guiar el movimiento voluntario. Entonces, si bien estos aspectos no forman parte de los componentes centrales en el diagnóstico del trastorno del espectro autista, de estos núcleos centrales, por un lado la comunicación social y por otro las conductas repetitivas, los intereses restringidos y las particularidades sensoriales, observamos con mucha frecuencia dificultades a este nivel. En el curso del desarrollo, los niños y las niñas con trastorno del espectro autista tienden a adquirir las habilidades motrices básicas de acuerdo con lo esperado. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero en términos generales no se observan grandes desfasajes en hitos del desarrollo como sentarse, caminar, etc. Pero cuando tienen que aprender secuencias de movimientos más complejos, patrones más complejos como por ejemplo andar en bicicleta, atar cordones, practicar un deporte, escribir, aparecen las dificultades. Las praxias son movimientos de complejidad variable, planificados, con un fin determinado, aprendidos y conscientes que se automatizan con la repetición. Son movimientos planificados porque no son conductas reflejas, sino que por el contrario hay una intencionalidad clara. Tienen un fin determinado, es decir, que se organizan para cumplir con un objetivo específico y conocido. Y con la repetición se van a automatizar, y este paso es muy importante porque es el paso que nos permite no tener que estar pensando cada vez que voy a realizar una acción compleja cómo debo ejecutar los patrones motores. Entonces, en la actividad humana, la percepción y el movimiento son aspectos indisociables. Algunos autores proponen hablar de actividad perceptiva y no simplemente de percepción, porque para actuar es necesario percibir, y la propia percepción, es decir, la información que se recibe del entorno por diferentes canales, diferentes vías, visual, auditiva, propioceptiva, estimula la actividad. Y no solo la estimula, sino que también la ordena, la guía. La esencia de la actividad perceptiva es la exploración. Esta fuerte asociación entre percepción y movimiento determina que no sea posible separar lo que es la información que se recibe por distintos canales, distintas aferencias y el manejo del cuerpo en el espacio y en relación a los objetos. Otro aspecto importante a mencionar es que las noxias y las praxias pasan por un periodo de desarrollo y por lo tanto dependen de la maduración como de la experiencia, que es lo que contribuye a su consolidación. Y en este sentido quisiera mencionar que la indemnidad del equipamiento neurobiológico de base es central para que las funciones de alta integración cortical o funciones psicológicas superiores, entre las que están las noxias y las praxias, puedan potencialmente desarrollarse. Pero solo con esta indemnidad no alcanza. Es necesaria la experiencia, la interacción con otras personas para explicar cómo un niño pequeño se vincula con los instrumentos de la cultura y eventualmente los desarrolla.
el desarrollo del lenguaje y de estos movimientos complejos que son las praxias ocurre a partir de una organización progresiva y en contacto con el entorno en los intercambios activos que se establecen con otras personas y con el espacio. Así, la actividad noxopráxica requiere tanto de la maduración de las estructuras del sistema nervioso que la sostienen, como de la experiencia a partir de la cual esta actividad se organiza. Es a partir del aprendizaje y de la repetición que las noxopraxias se automatizan. El ser humano aprende a vestirse, a dibujar, a escribir e incluso a hacer los movimientos necesarios para producir los sonidos de la lengua a partir de una potencialidad genética, por supuesto, pero para que esa potencialidad genética se concrete es necesario o es necesaria la experiencia. La mayoría de los movimientos que realiza el ser humano son praxias, no son movimientos que se ejecuten de cualquier forma, son acciones coordinadas para las que hay una secuencia específica. Volviendo a lo que sucede en el caso de los niños y las niñas con trastorno del espectro autista, observamos dificultades en la posibilidad de ejecutar estos movimientos complejos, secuenciados de manera adecuada. Algunos niños y niñas con trastorno del espectro autista tienen dificultades en el control motor a niveles más básicos, dificultades en coordinación, equilibrio, en el ajuste tónico postural y otros en la ejecución de movimientos más complejos. Diferentes estudios muestran dificultades para imitar gestos que realizan otras personas. Y estas dificultades parecen ser más específicas en el caso de los niños y niñas con autismo en comparación con fallas a nivel del desarrollo de habilidades motrices más básicas. Para aprender estos gestos, el niño o la niña debe mirar a otras personas y debe imitarlas. Es decir, que estos movimientos se construyen a lo largo del desarrollo y la persona va generando sus propios modelos internos para realizar estas acciones. No solo están aprendiendo a hacer un movimiento, sino que también comprenden y reconocen este gesto en otras personas a partir de un referenciamiento a su modelo interno. Algunas investigaciones muestran que los niños y niñas con trastorno del espectro autista no solo tienen dificultades para realizar estos gestos, estos movimientos complejos, sino que también se observan dificultades para reconocer estos gestos en otras personas. Y probablemente la base para esta dificultad tenga que ver con que el aprendizaje de estas habilidades se basa en gran medida en la imitación y la imitación se apoya en el canal visual, es decir, en el ingreso de información por esta vía. Algunos estudios muestran que los niños y niñas con autismo se apoyan más en el canal propioceptivo, es decir, en las sensaciones que provienen de su propio cuerpo, más que en la información que pueden obtener de su entorno a partir del canal visual. En el ser humano la imitación es la base del aprendizaje y en los niños y niñas con trastornos del espectro autista se estudiaron las posibilidades de imitación tanto en lo que es la imitación espontánea de acciones, como la imitación de gestos sin sentido, que en general se considera como la verdadera imitación. Y se encontraron de manera consistente dificultades a nivel de la segunda tarea. Es decir, cuando se le proponen gestos que no tienen un significado concreto. De nuevo, la imitación se apoya en la función de integración visomotriz, es decir, en la integración de la información que ingresa a través del canal visual y la respuesta motriz que se elabora. Entonces, vamos a encontrar dificultades para realizar movimientos voluntarios, especialmente dificultades para imitar gestos, realización de gestos conocidos a la orden, imitación de gestos novedosos, dificultades en el uso de instrumentos y en las tareas del tipo hace como sí, sin el instrumento, y en general vamos a observar un funcionamiento dispráxico. Este gráfico pertenece a un estudio que muestra la relación entre el desempeño práctico en el eje vertical y los resultados obtenidos en el test de A2 en el eje horizontal. Se observa una correlación significativa positiva entre el desempeño a nivel práctico y el desempeño a nivel del test A2. El estudio concluye que el rendimiento en las habilidades motoras predice déficits sociales de comunicación y conductas repetitivas en el trastorno del espectro autista. Entonces, sintetizando las ideas expuestas, utilizamos modelos internos para ejecutar acciones complejas, incluidas las acciones implicadas en la comunicación,
Estos modelos internos de las acciones nos sirven no solo para ejecutar movimientos, sino también para entender las acciones de otras personas y para entender las intenciones de otras personas, principalmente la gestualidad, que es una habilidad crucial en la interacción social, y la hipótesis que nos planteamos es que la dificultad para formar estos modelos internos de las acciones, incluyendo los modelos necesarios para la interacción social, pueden contribuir a las dificultades observadas a nivel social en el autismo. Así, las dificultades se observan no solo a nivel de la ejecución de los gestos, sino también a nivel del reconocimiento y comprensión de los gestos realizados por otras personas. En síntesis, las dificultades para el aprendizaje motor observadas presentan un sesgo hacia la dependencia de la retroalimentación proprioceptiva de su propio cuerpo en lugar de la visual del entorno para guiar el aprendizaje motor y la formación de modelos internos de acción, y este sesgo es específico para el autismo. Las dificultades para el aprendizaje de patrones motores se asocian con el compromiso a nivel de los componentes centrales del autismo, y también se observa una conectividad visomotora disminuida, lo que genera dificultades para el desarrollo de actividades que dependan fundamentalmente de la integración visomotriz, como las praxias o la imitación. En cuanto a las implicancias para el trabajo con niños y niñas con autismo, se plantea como necesario trabajar la integración visomotriz, las praxias, la imitación, utilizando tanto los canales propioceptivos como los visuales en función de las habilidades que se pretendan desarrollar. Muchas gracias.